sumamente corto, entonces son muy rígidos estos autos, apenas impactan, el impacto con una superficie irregular o un bache puede generar inmediatamente problemas en la llanta, muy serio. Además, probablemente la velocidad ha generado que el vehículo se desplazara por muchos metros más de 300 metros, y terminara estrellándose, obviamente incendiándose. En una carretera defectuosa, a altas velocidades y con una mala conducción, esto podría ser... Es cierto, adicionalmente, inclusive te podría decir que sin mala conducción, simplemente la presencia de bache o de microbache, inclusive de bache pequeño o de pequeño grieta en el asfalto, con perfiles de muy bajo, como son los vehículos deportivos. Quiero aclarar un tema. Muchas SUV actualmente de toda la marca vienen con aro 20, 21 y con perfiles muy bajos. Perfiles 30, 35, 40, como tú añadías, que son de 7, 8, 9 centímetros como máximo de hombro, o sea, de flanco del... Y estos perfiles, cuando nosotros corremos en carretera a 90, 100 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima, al momento de enfrentar una curva a esa velocidad con una imperfección o un bache, ya es suficiente para generar un daño. Varios expertos han hablado del caso de Diogo Jota, el futbolista de Liverpool que fallecía en esa 52 de camino a coger un ferry para el Reino Unido. Son muchos los que están hablando sobre este caso, y un experto ha considerado en un medio de comunicación importante que en este caso había una alta probabilidad de que hubiese una velocidad bastante elevada por parte de los dos hermanos de Diogo Jota y de su hermano Andrés Silva en esa autovía en Zamora. En un primer momento, la Guardia Civil, las autoridades locales en el estado de tráfico apuntaron a las posibles causas del accidente a un reventón de una rueda. Esto es lo que se explica en prácticamente todos los medios de comunicación a raíz de este informe. Y luego un grupo de prensa ibérica habló con una persona, un experto en seguridad vial de la Asociación de Auditores de la Seguridad Vial, llamado Javier López, que apuntó a varios factores que influyeron, como por ejemplo sería también la velocidad, y luego hay otro importante que se está especulando mucho sobre él, que es el estado de esta autovía. Vamos a ver este vídeo también, y ahora seguimos opinando un poco de todo esto. La autovía A52 supuso una revolución para Ourense y el sur de Galicia. Bueno, en muchas televisiones gallegas se veía también esta A52. Hay mucha gente diciendo que estaba en bastante mal estado. Un vídeo que es de hace menos de un año, que por aquí estamos viendo algunas obras y tal, pero que este experto que ahora se está diciendo, el señor Delgado, dicen que el asfalto de esta autovía o incluso la barrera de protección de la mediana influyeron muchísimo en la muerte de estas dos personas. Aquí vemos un poco cómo estaba esta carretera. Parece que no andaba muy bien. No estaba muy bien esta autovía 52. Y eso pudo haber supuesto para el futbolista del Liverpool recién fallecido. Pues mira, es que fíjate en esta parte. Ahora cuando cambia aquí esto, desde la parte de las obras, desde aquí vemos que la carretera no está en un estado que se diga muy bueno, y menos para andar con ese tipo de coche, ¿no? Que era ese Lamborghini, ¿no? Del cual hablaban que era un Aventador, ¿no? Si no me equivoco. Y este experto dice que la hipótesis inicial es que falló el neumático, ¿no? Del vehículo por la presión, o incluso el tema de las condiciones del mismo neumático, que eso se va a investigar evidentemente, porque mucha gente ayer me decía no hay que investigar nada, está clarísimo, un accidente y ya está. Todos los accidentes de este estilo, y aparte uno tan mediático, con 2 muertes de personas de 28 y 25 años, la gente está pidiendo que se investigue esto. Me parece eso rarísimo, como diciendo, bueno, es que ya ellos tienen la culpa. No se sabe, o sea, por el momento no se sabe. Pues está diciendo, mucha gente está diciendo, no, es que podían haber matado a alguien y demás, pero bueno, se mataron ellos, esto es lo que pasó, no hay otra noticia peor, porque ya la noticia es tremenda, imagínate, o sea, lo que está diciendo, ¿no?
Pero las huellas de frenada que hay, la velocidad era bastante alta, o sea, más de a 90 km por hora. Aún así, lo que sugiere este experto es que si hubiesen ido a 90 km por hora o a 100, probablemente no se hubiese matado. Esto es lo que dicen, que a lo mejor pues seguramente iban a más de 120 km por hora. Esto es lo que seguramente se piensa aquí. Pero podría ser casualidad, pero no se crea que sea una casualidad cuando en el mismo kilómetro hay 2 salidas de la calzada en muy poco tiempo. Es que algo pasa, o sea, algo raro hay aquí. Obviamente no es solo que haya un factor, que sea la velocidad. Hay múltiples factores que hacen que se suceda este accidente. Por eso cuando hablamos de este caso tenemos que nombrar o citar absolutamente todo. Porque el impacto de una llanta que normalmente tiene una presión que no es inferior a 35 o 36 libras nunca, un poco más tal vez, puede ser muy rígido. Entonces, sea por la suspensión más rígida, sea por la llanta más rígida, por el aro más grande, se genera un daño en la llanta. ¿Y qué ocurre cuando la llanta está dañada? Pueden darse muchas consecuencias. Una primera consecuencia es que la llanta se agriete interiormente, comience a bajar y perder presión. Y eso la vuelve muy peligrosa a lo largo del camino. Porque yo no sé cuándo la llanta, no me doy cuenta muchas veces en el manejo que la llanta baja un poco. Y al momento de enfrentar una curva puedo perder completamente el vehículo porque la llanta puede haber perdido la mitad de su presión, claro, por un lado. Por otro lado, se puede, lo que nosotros llamamos en jerga, formar una pera. O sea, formar una bola a un costado o en la parte interna, que es más difícil de detectar, o en la parte externa, que es el previo a la rotura o la explosión. O la voladura de una llanta. O a la voladura de una llanta. Un tercer problema puede ser inclusive que en algunos casos el impacto sea tan violento que la llanta se despegue del aro y pierda todo el aire sin explosionar. Y eso puede haber sido lo que ha ocurrido con Diogo Jota, o una explosión por alta velocidad impactando un asfalto irregular, que probablemente es lo que ha ocurrido, sin poderlo determinar precisamente, porque claramente los peritos determinarán exactamente qué ha ocurrido. Vamos a ver un poco de los detalles en este medio de comunicación y ahora seguimos opinando de este caso. Del programa dejamos las sonrisas y todas las bromas que puedan ser de lado para darles una noticia complicada y triste, ¿no? El jugador del Liverpool, Diogo Jota, falleció en un accidente automovilístico con su hermano. Pues lamentamos esta triste noticia y les estaremos dando más detalles. Y bueno, Juan José Rueda, que está en Europa y vive allá, nos tiene más detalles sobre esta lamentable noticia. Juanjo, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludo, Virginia, amigos de Chila Killers. Pues sí, evidentemente devastado el universo fútbol aquí en Europa, precisamente aquí en España, el lugar en el cual Diogo Jota y su hermano André perdieron la vida por ahí de las 12:30 de la noche, según el último peritaje, en la provincia de Zamora, a 100 kilómetros de Portugal, y se ha ido descifrando más información que ayudan a hacer un retrato de la situación vivida en la pasada madrugada. Diogo Jota y su hermano iban en dirección a Santander, el puerto al norte de España, desde Portugal, porque se le había aconsejado al futbolista no viajar en avión luego de una muy ligera o pequeña operación que había tenido en los últimos días para poderse ir en ferry a Inglaterra y reportar con el Liverpool. El escenario en la carretera, según relata la propia Guardia Civil, habría sido que producto de un adelantamiento intentado por el coche de Diogo Jota y su hermano, un Lamborghini deportivo, han entonces pinchado una de las ruedas traseras del coche, el auto se ha ido de la vía y se ha incendiado. Los futbolistas habrían muerto en el interior del mismo, porque también hay que mencionar, el hermano de Diogo, 2 años menor que él, era jugador de la segunda división del fútbol portugués. Oye, lo raro también es que hubo otros conductores de camiones que pasaron por allí o que asistieron, entre comillas, al accidente, diciendo que había sido imposible auxiliarlo. O sea, salieron en varios medios diciendo esto, que uno de los camioneros lo que sintió al pasar por allí inmediatamente fue el ruido muy fuerte del reventón de una llanta e inmediatamente dieron varias vueltas y allí
se incendió el coche, o sea, no pudieron ni siquiera auxiliarlos. Supuestamente esta persona escuchó como unos gritos de auxilio, luego el chofer y otros camioneros se acercaron allí, pero dijeron que no pudieron hacer nada pese a los esfuerzos que habían hecho por llegar hasta ese punto donde estaba el coche situado y las llamas, porque realmente las llamas eran tremendas, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco algunas opiniones o las confesiones de estos camioneros. Se imaginarán el grado de conmoción, evidentemente iniciando en Inglaterra, en el propio club Liverpool de Diogo Jota desde 2020, quien ha dado evidentemente un mensaje de apoyo a los familiares del futbolista. No va a dar más declaraciones públicas, hay muchas especulaciones sobre la manera en la cual van a honrar al jugador, pero creo que hay que ir con cautela y con calma, porque evidentemente Liverpool algo preparará, pero quizás no es tiempo de cambiar el sentido hacia, pues eso, apoyar a los familiares de las víctimas. Diogo Jota se había casado hace 11 días, tenía 3 hijos muy pequeños y evidentemente es una noticia que le ha cambiado el rumbo y la vida a sus familiares y a sus conocidos más cercanos. Oye, Juan. Las imágenes de la esposa llevando el ataúd y demás son durísimas. Diogo Jota, o coração muy duras, conmoveu. la verdad. Muchas mira esta imagen. Bueno, de hecho, creo que es Rubén Neves, que es otro futbolista que era muy amigo de él, que también va llevando el ataúd, pero la imagen de su esposa es terrible, ¿eh? Durísimo. Vamos a fijarnos aquí. Em meio a Son brutales, ¿eh? lágrimas, ela se debruçou sobre o caixão do jogador, chorando intensamente. O silêncio da multidão foi quebrado apenas pelos soluços e o lamento da família. Um momento de dor profunda que ficará marcado para sempre. O velório... Es que al final deja una esposa con la cual llevaba desde que tenían 14 años, si no me equivoco. Llevaba desde jóvenes, estando como pareja. Se habían casado hace nada con el amor de su vida y dejaba atrás a 3 hijos pequeños. La noticia es trágica, ¿no? O sea, lo siguiente. Que acontece neste sábado está reunindo centenas de pessoas em Gondomar, cidade natal de Jota, na região metropolitana do Porto. A comoção é geral. Familiares, amigos, torcedores, autoridades, jogadores e fãs de todas as partes do país acompanharam o último adeus ao craque português. Hubo polémica con quién iba y quién no iba a este funeral. Básicamente Cristiano Ronaldo no fue, aun siendo un gran conocido de Diogo Jota, más bien por lo que decían, desaconsejaban que fuese Cristiano porque estarían todos los ojos o todos los medios de comunicación, las cámaras puestas en él, ¿no? En Cristiano. Y que eso como que no iba a ser muy normal cuando realmente aquí la víctima y la persona que tenían que velar era Diogo Jota y era Andrés Silva, que era su hermano. Se ha mencionado algo del coche en el que iban. Tengo entendido que iban en un coche que es extremadamente seguro, por así decirlo, ¿no? Y que no debería de haber sucedido este tipo de situaciones, ¿no? ¿Se ha mencionado algo del coche? Bueno, muy temprano por la mañana la CNN portuguesa hablaba de un coche rentado en Portugal para llegar a Santander, un Lamborghini deportivo, evidentemente de alta gama, pero al final yo creo que cuando se trata de accidentes automovilísticos no hay palabra o tecnología que valga, ¿no? La velocidad, que sí ha sido descifrada por la propia Guardia Civil, excedía los límites de dicha carretera, pero fue una acción, un espasmo momentáneo, insisto, un recorrido que además se interpreta en Inglaterra, se había hecho en sentido contrario antes de la boda de Diogo Jota, es decir, llegar en ferry de Inglaterra a España e irse en coche a Portugal. Era un traslado, porque las horas de la noche pueden abrir muchas interpretaciones, ¿no? Pero la realidad es esa. Al final era logístico ese recorrido,
pero un instante le ha cambiado la vida a Diogo Jota y a todos sus familiares. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Buen día, Israel acá, un saludarte. Oye, estaba yo leyendo las noticias en la mañana y hay una nota donde dicen que la semana pasada hubo un accidente especialmente en el mismo lugar donde Muy cerca, ahora sí. le pasó a este jugador. ¿Qué hay de cierto de esa nota? Aquí en España se ha hecho mucho eco en esa zona de la provincia de Zamora, donde se han dado una serie importante, pues no de accidentes de este tipo, ¿no? Pero sí de imperfecciones en el asfalto que evidentemente pueden perjudicar a alguien que va en exceso de velocidad, aunque tampoco se sabe mucho más si hay antecedentes negativos. Evidentemente el factor de la velocidad, el factor del horario, si cabe, podría haber jugado en contra, pero en general las carreteras en España la verdad es que tienen una muy buena condición, ¿no? No obstante, pareciera que sí se quedaron un poquito rezagados en cuanto a tecnología en esa parte al norte del país. Bueno, a ver, en esa parte, por lo que hemos visto, no parece que estuviese tan bien, ¿no? Como se dice, bueno, es que las carreteras en España y tal. Justo esa, por lo que dicen algunos expertos y algunas personas, la calidad o el estado de esa carretera A52, bueno, esa autovía, mejor dicho, no estaba en el mejor estado posible, ¿no? También he visto a algunas personas diciendo que por ahí pasan algunos ciervos, que de repente se les cruzó algún animal. Si esto fuera el caso, imagínate que se les cruzó algún animal, algún ciervo, que dicen que hay mucho por esa zona. Intentaron esquivarlo y fue ahí cuando ocurrió, ¿no? el desagradable accidente. Es una pena gigante. Desde aquí nosotros obviamente lo que podemos hacer es mandar condolencias a la familia de Diogo Jota y de su hermano, y también, bueno, analizar un poco el caso, y que, como muchos dicen, ellos no tuvieron 100% la culpa, seguro. Manifestándose, y también veíamos cómo a Anfield llegaban aficionados de Liverpool, pero también del Everton, del equipo rival, a rendirle una especie de homenaje. Te lo pregunto rápido, el Liverpool nunca ha retirado una camiseta, y mira que estamos hablando de uno de los equipos históricos o el más grande de Inglaterra. Se rumoraba que el número 20 que usó Diogo Jota hasta hoy con el Liverpool se podría retirar. ¿Se sabe algo de una especie de homenaje que podría hacer el Liverpool? Eso, como ¿no? lo han hecho otros equipos, ¿no? Con futbolistas que lamentablemente han perdido la vida de diversas formas cuando todavía están jugando en los equipos. Es una iniciativa nacida de la masa social de Liverpool, de los aficionados, unidos un poco a esta causa. El club no se ha pronunciado, tampoco ha venido ningún tipo de filtración de medios de comunicación cercanos a la fuente de Liverpool, pero también hay que identificar en este caso, la manera de entender la vida, ¿no? De un club como es el Liverpool, donde la solidaridad se da por hecho. Para muestras todas estas imágenes en Anfield, y que no nos sorprenda si el día de mañana o en los próximos días el Liverpool hace público su primer retiro de camiseta, en este caso con el dorsal número 20 de Diogo Jota. Insisto, ni oficial ni extraoficialmente hay ninguna información con fuerza para creer que esto sí o sí vaya a suceder. Bueno, bastante complicado, ¿no? Que eso suceda también, porque Liverpool es un equipo como muy grande. Estaría genial que pudieran hacerle eso, pero parece complicado, ¿no? Vemos este desespero en el velorio de Diogo Jota, el cómo se sucedieron todas las cosas, y las opiniones de distintos expertos que, bueno, por aquí estamos analizando un poco, ¿no? Toda la situación de esta muerte, si realmente fue un accidente o si pudo haber otros afectos secundarios que propiciaron la muerte del futbolista y también de su hermano.